Buenos días, señores jueces supremos, señor representante del Ministerio Público y abogados presentes. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Bastacia Vicente, con registro de Colegio de Abogados de ICA 4618 y con los datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado, advertimos que no está presente su patrocinado, si nos indica sobre el particular. Señorita juez, con respecto a la no presencia del señor Pedro Castillo, si bien es cierto, esta defensa es asignada por su judicatura, estando que el señor Pedro Castillo no manifestó que no desea la defensa pública y que él no está de acuerdo con este proceso, la defensa pública solicita que su judicatura, por favor, nos traslade, o los representantes del INPE nos den, por favor, respuesta con respecto a la situación de nuestro patrocinado, dado que también hay, por conocimiento, y que se leyó en la audiencia pasada, que el señor Castillo se encuentra en una situación de realizando un acto propio o constitucional de acuerdo a la percepción del propio señor. Muchísimas gracias. Bien, señorita especialista de audiencias, infórmenos, por favor. Buenos días con todos. Señora directora de debates, para informar a usted que el director del establecimiento penitenciario Barbadillo acaba de remitir un informe, el oficio número 024-2025-INPE. ¿Doy lectura, señorita directora? Sí, por favor. Ya. Asunto, informe sobre lo solicitado, referencia oficio 056-2025. Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle y a la vez remitir el informe según lo solicitado por el documento en referencia, dando cumplimiento a su disposición. Doy cuenta de lo siguiente. Primero, que se da cuenta del oficio 015-2025 INPE/ORL-EP-BBD Salud JS, remitido por el área de salud del establecimiento penitenciario INPE, donde el médico John Lozano Asenjo informa que el señor José Pedro Castillo está siendo evacuado de emergencia con el diagnóstico descrito en el documento. El documento adjunto indica: señor Héctor Sandoval Moreno, director del establecimiento penal Barbadillo, me es grato dirigirme a usted a fin de informar lo siguiente, que a su vez solicitar la evacuación de emergencia del interno José Pedro Castillo Terrones al Hospital 2 Vitarte de Salud por presentar una descompensación. Diagnóstico: trastorno del sensorio, etiología a determinar, descartar trastorno hidroelectrolítico y deshidratación leve. Por lo antes mencionado, se da cumplimiento al Código de Ejecución Penal y al reglamento del Código de Ejecución Penal. Es todo cuanto debo informar. Gracias. Señor abogado, ¿está enterado? ¿Su opinión sobre el tema? Señorita juez, esta defensa cree que es importante la presencia del señor Castillo aquí junto con nosotros, por las razones que mucho más allá de que el señor rehúse la defensa pública, pero ustedes han podido notar que dentro de las diligencias, de alguna u otra manera, el señor está ejerciendo su derecho dentro de esta sala, ya sea protestando, ya sea de alguna u otra manera manifestando su libre expresión. Para nosotros es importante tenerlo aquí para que él pueda estar de alguna u otra manera enterándose de lo que sucede dentro de su proceso. Pero dejamos que su judicatura resuelva en ese extremo, de acuerdo a lo que ya prescribe nuestra norma procesal y también con respecto a las normas y reglamentos del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias. Traslado Doctora. al Ministerio Público, su opinión. El defensor público quiere acreditarse. Gracias, señora Perdón. directora de debates. Disculpe, ¿hay un defensor público que quiere acreditarse? Sí, disculpe usted. Muchas gracias, señora presidenta y directora de debates, a esta sala, distinguidos colegas, representantes del Ministerio Público, tengan ustedes muy buenos días. El suscrito está presente en calidad de defensor público de defensa necesaria a requerimiento del oficio número 39-2022, ¿no?, en donde se requiere un defensor necesaria en caso de que inasistan alguna de las partes. Si me permite acreditarme, señora Sí. magistrada. En esta ocasión, defensor público Rigobert Zucari Pacheco, inscrito en el Colegio de Abogados de Puno número 5334, con domicilio procesal Girón Carabaya, 831, quinto piso, Oficina de la Defensa Pública, con casilla electrónica 115928, con correo electrónico válido para remitir notificaciones en pacheco.rs71@gmail.com y con número de teléfono celular 951-1014-16. Estoy en cumplimiento al memorándum de coordinación, memorándum
3081-2025, que ha dispuesto la participación del suscrito. Muchas gracias. Gracias, señor abogado, le agradecemos. Bien, retomamos entonces. Señor fiscal, está en la palabra. Gracias, señora directora de debates. Con respecto a lo informado por las autoridades del INPE, esta Fiscalía Suprema debe informar a esta digna sala que el Ministerio Público el día de hoy ha concurrido con el doctor Roger Pacheco Carranza, quien es médico legista del Ministerio Público y quien se encuentra en este acto con el acusado, el señor Castillo Terrones. Asimismo, con respecto a lo mencionado por la Defensa Pública, este Ministerio Público considera que encontrándose presente el defensor público designado para la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones y otros, debe continuar el juicio toda vez de que por este momento no se considera necesaria su presencia. Eso es todo. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora magistrada, estando aquí en la sesión pasada, el acusado ya ha decidido guardar silencio. Es de aplicación lo previsto en el inciso 4 del artículo 359 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, consideramos que debe seguir el juicio, puesto que la defensa del acusado está debidamente tutelada por su abogado defensor. Gracias. ¿Alguno de los abogados opinión sobre el particular? Señor abogado. Muchas gracias, señora directora del debate. Solicito respetuosamente que su judicatura resuelva suspender la presente diligencia por cuanto el derecho a la defensa y los derechos del investigado, en tanto el Código Procesal Penal es garantista, debo solicitar la suspensión de la diligencia por cuanto el coinvestigado, en varias oportunidades ha señalado y ha mencionado que no está de acuerdo con la defensa de oficio, más aún a ello no está en estos momentos porque no quiere asistir, simple y llanamente es por un tema de salud. Y con el tema de salud es algo que toda persona le puede pasar de manera inopinada, razón por la cual sea su judicatura quien resuelva lo pertinente y me opongo a lo señalado por el representante del Ministerio Público. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión? Si bien es cierto, la no presencia del ciudadano está amparado dentro del Código Procesal Penal, esa interpretación de esta defensa, que el momento en el cual la no presencia de un ciudadano es posterior a su declaración o cuando le toque declarar, él se someta al silencio. En estos casos, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha manifestado de que él no está de acuerdo con este proceso, pero no ha manifestado que no va a declarar. Ha dejado al entendimiento, es decir, a que se haga una interpretación de lo que él manifiesta, literal de lo que él manifiesta. Nosotros entendemos de que el señor Castillo, si bien es cierto, tiene la asesoría presuntamente de otras personas que están detrás de él, apoyándolo con respecto a las manifestaciones que él diga, pero tampoco podemos interpretar que él se puede someter al silencio. Es posible que de repente dentro de este proceso él pueda declarar y a partir de allí él sí podría considerarse ya su no presencia en esta sala. Antes de ello, creo que no. Dejamos que su judicatura resuelva al respecto. Gracias. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. A ver. Me acaba de alcanzar el acta fiscal donde se consigna la evaluación realizada por el doctor Pacheco Carranza, médico legista, quien concluye que el interno Castillo Terrones se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación. Gracias. Hago presente, entrego en este momento al salón. ¿A qué hora es? ¿No? El señor médico legista se encuentra a la espera de que su digna sala, si lo considera necesario, pueda explicarlo él a usted. Gracias. Bien. El señor letrado, por favor. Su señoría, consideramos que la presencia del señor Pedro Castillo Terrones es importante en esta audiencia. Y Nos asimismo, indica su patrocinado, la defensa de quién ejerce Justo usted. Jesús Venero Mellado. Gracias. Continuando en ese contexto, debería usted resolver que se suspenda la presente, por cuanto también ha existido ya un pronunciamiento del médico respecto al estado de salud, así como lo ha señalado el Ministerio Público, la situación actual del procesado. Gracias. Gracias. El tribunal va a resolver. Bien.
En esta audiencia se ha presentado la siguiente incidencia. Según nos ha expuesto la asistente judicial, el señor Pedro Castillo está siendo evacuado por personal del INPE a un establecimiento médico para verificar su estado de salud. Sobre el particular nos han remitido el oficio 2425, que señala que el señor está remitido por el área de salud del establecimiento Barbadillo, donde el médico Lozano Asenjo informa que José Pedro Castillo está siendo evacuado de emergencia con el diagnóstico descrito en el documento. ¿Cuál es el diagnóstico? Trastorno del sensorio, etiología determinar, descartar trastorno hidroelectrolítico, deshidratación leve. Bien, esto tiene fecha 13 de marzo del 2025 y 8:30 de la mañana. De otro lado, el señor fiscal también en esta audiencia nos ha proporcionado el acta fiscal de la fecha, horas 8:56, en la cual se consigna que se ha dispuesto un examen por el médico en el establecimiento penitenciario Barbadillo, el médico legista doctor Pacheco Carranza Roger. Asimismo, está presente el médico legista John Lozano Asenjo, ubicados en el ambiente del interno Castillo Terrones, quien no responde al llamado de los medios desde las 7:30. Está conectado a una vía con suero desde las 8:20 de la fecha. En este acto, los especialistas de la salud de la institución y del establecimiento penitenciario proceden a examinar al procesado Castillo Terrones, quien yace reposando en su cama. Minutos después, y culminada la examinación, los médicos legistas diagnosticaron que se trata de un posible síndrome conversivo, por lo cual se sugiere que sea evaluado y tratado por medicina interna del Estado. Asimismo, el interno Castillo Terrones se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación. Se constata que el interno no suscribe por yacer en cama. Se cierra el acta a las 9:12 horas. Bien, este es el último documento sobre el estado de salud del interno. Consultado el Ministerio Público sobre el particular, señala de que no existe motivación alguna para suspender el juicio, la sesión de juicio. La norma procesal contempla este supuesto. De igual parecer también es la Procuraduría Pública. En contrapartida, la defensa del señor Lozada Morales señala que en este caso se presenta el supuesto de suspensión, que no se cumple con el supuesto de suspensión de la norma procesal y en ese sentido solicita que se suspenda la sesión de juicio. De igual parecer es la defensa del señor Venero Mellado, quien solicita la suspensión. Sobre el particular, este tribunal debe señalar. La defensa pública también señaló que en este caso no se cumple con el supuesto previsto en el artículo 359, inciso 4 del Código Procesal Penal, toda vez que, si bien se le preguntó al señor Castillo si iba a declarar o no en este juicio, él no dio respuesta a ello. Por tanto, el tribunal no puede interpretar que él no desea declarar y no estamos en ese supuesto, por lo que peticiona que se suspenda la sesión. En ese orden de ideas tenemos que señalar el artículo 360, inciso 2 del Código Procesal Penal establece en forma general que la audiencia solo puede suspenderse por enfermedad del juez, del fiscal, del imputado o su defensor. Que este supuesto fáctico existe para el caso en que la eventual enfermedad de alguno de los nombrados sea espontánea, mas no provocada. En este caso, el señor Castillo Terrones, como conocemos todos y se ha dado cuenta en la sesión anterior, ha informado que está acatando una huelga de hambre, lo que constituye una conducta prohibida por el Código de Ejecución Penal. El artículo 28 y 29 contempla como falta grave esta situación.
Le damos lectura al artículo para que esto quede claro. Artículo 28 del Código de Ejecución Penal. Son faltas graves, inciso 2, poner en peligro por su propia seguridad la de los otros internos o la del establecimiento penitenciario. 6. Instigar a participar en motines, huelgas o desórdenes colectivos. Se precisa que el dispositivo indica instigar o participar. Como dijimos, son faltas graves contempladas en el Código de Ejecución Penal, que lo tipifica como tal, cuya evaluación compete a dicha entidad, sin perjuicio de que este órgano jurisdiccional lo pueda efectuar, si fuera el caso, en el contexto del ordenamiento jurídico vigente. Que el acusado Castillo Terrones tiene defensa garantizada, por lo que, de conformidad con el artículo 359, inciso 4, y sobre el particular debemos señalar, en la sesión anterior se le preguntó al señor Castillo Terrones si deseaba declarar. Él señaló que no conviene con la realización de este juicio, no desea contar con abogado y señaló sobre el particular. Lo que este tribunal entiende es que el señor no desea declarar. En ese supuesto no procede la suspensión de la audiencia, menos por actos unilaterales provocados. Además, la ley no ampara el abuso del derecho. Eso lo prevé el artículo 103 de la Constitución. Por tales consideraciones, este tribunal dispone la continuación de la presente sesión de audiencia y los intereses del señor Castillo Terrones estarán resguardados con la presencia de su abogado defensor. Bien, continuamos. Buenas, señorita con juez. Sí, señor abogado. Sí, la defensa pública representando al señor Pedro Castillo interpone recurso de reposición. Paso a sustentar. Como agravio, señorita juez, presentamos de que se nos está presentando una justificación a la manifestación judicial por un error de derecho. Si bien es cierto, se está aplicando la norma procesal con respecto a la no presencia del señor Castillo, también hay que tener en cuenta que para el que el señor Castillo esté aquí también debió de tener conocimiento con respecto a la conducta procesal que él tenga de apartarse o no estar presente en este proceso. ¿Qué generaría si es que el señor Castillo se toma en cuenta que no está presente el día de hoy, precisamente por lo que usted acaba de mencionar con respecto a que supuestamente él se ha provocado? No se le ha leído sus derechos en esos extremos, que al final de este plenario existe un término que se llama ejecución provisional de la condena, que está en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Y allí es cuando surge precisamente el castigo, ahí donde surge y donde se va a evaluar la conducta procesal por parte de ustedes, señores jueces. Y ustedes, señores jueces, van a decidir si se suspende la ejecución de la condena en caso sea efectiva o si es de carácter inmediata. Esto es de pleno derecho. Debió de comunicársele al señor Castillo estos derechos y así él teniendo conocimiento, entonces el día de hoy, ante este conocimiento, ya él hubiera sido responsable de sus propios actos. No se le ha leído ese extremo, solicitamos por ello, señorita juez, que se revoque o que se declare infundado o fundado lo solicitado por esta defensa. Eso es todo. Muchas gracias. Traslado al señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Habiendo escuchado este Ministerio Público la resolución emitida por esta sala, así como el recurso de reposición interpuesto por la defensa, este Ministerio Público considera de que no tiene asidero fáctico ni jurídico lo mencionado por la defensa del señor Castillo Terrones, más aún que conforme ya se ha
ha explicado con claridad la sala en el sentido de que esta ausencia es un acto unilateral provocada por el señor Castillo, quien se ha declarado pues en huelga de hambre por protesta o no estar de acuerdo con este juicio oral en su contra. Motivo por los cuales este Ministerio Público considera que efectivamente la norma aplicable sería el numeral 4 del artículo 359 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el juicio debe continuar y con la presencia de su defensor, el cual está debidamente acreditado. Motivo por los cuales debe de declararse infundada la reposición planteada. Gracias. ¿La Procuraduría, alguna opinión? Sí, señora magistrada. Advertimos que el recurrente no ha advertido ningún error de hecho de derecho en el que haya incurrido el tribunal al momento de dictar la resolución. Asimismo, consideramos que se ha advertido adecuadamente los extremos del artículo 359, inciso 4 del Código Procesal Penal al considerar que la audiencia debe continuar, al mismo que ha sido debidamente interpretado también por la Sala Suprema Permanente en la casación 3782-2023 de Madre de Dios en el fundamento 3.10, que indica que al haberse acogido a su derecho a guardar silencio y por consiguiente no poder practicarse su interrogatorio en la etapa inicial del debate probatorio, no está obligado a concurrir a las siguientes sesiones ni requerir el permiso del juzgado para su inconcurrencia, bastando la sola presencia de su abogado para su representación y patrocinio en el decurso del plenario. Por lo tanto, consideramos que debe declararse infundada la reposición planteada. Gracias. ¿Algún abogado más sobre el particular? Bien, el tribunal va a resolver. Luego de dictada la disposición que ordenó la continuación de la audiencia, el señor abogado del señor Castillo Terrones ha planteado la reposición. Concretamente, el señor abogado señala de que ha habido, que se ha justificado en base a un error de derecho. En este caso, invoca lo dispuesto en el artículo 402 del Código Procesal Penal respecto de la ejecución procesal de la pena, de la suspensión de la ejecución de la pena. Estadio en el cual se debe evaluar la conducta procesal del encausado y no en este estadio. Que no se le ha comunicado de los derechos a su patrocinado para poder hacerlos efectivos. Y en ese sentido solicita que se revoque la resolución dictada. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado de manera concisa que la decisión del tribunal tiene asidero fáctico y jurídico. Se ha explicado con claridad la conducta del señor Castillo y en este caso se cumple el supuesto del artículo 359, inciso 4 del Código Procesal Penal. En su oportunidad, el señor procurador o el abogado de la Procuraduría ha sido coherente con la posición del señor fiscal y señala de que estamos frente al supuesto del artículo 359, inciso 4, e incluso invocó lo que señala una casación 3782-2023 de la Sala Permanente. En ese sentido, el tribunal, al amparo del artículo 415 del Código Procesal Penal, reexamina. Este tribunal ha señalado que, primero, lo dispuesto en el artículo 360, inciso 2 del Código Procesal Penal, ha expuesto que en este caso no se cumple ese supuesto fáctico de enfermedad y en este caso ha sido provocada por el señor Castillo y que es una falta grave contemplada en el Código de Ejecución Penal. Además, que nuestro ordenamiento penal no ampara el abuso del derecho y además que en este caso se cumple el supuesto del artículo 359, inciso 4 del Código Procesal Penal. Y en efecto, reiteramos, la evaluación que ha hecho este tribunal es concreta, clara, precisa. El literal 4 del artículo 359 se pone en este supuesto que se presenta hoy.
Si el abogado defensor que ha prestado su declaración, si el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le correspondiera se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, esta continuará sin su presencia y será representada por su abogado defensor. El señor Castillo, en sesión pública y de manera expresa y reiterada, ha manifestado su renuencia a continuar el juicio y ante la pregunta realizada expresamente, él ha dicho que no desea continuar el juicio. Entonces, el tribunal interpreta claramente su renuencia siquiera a declarar. Entonces estamos en ese supuesto, pero el código va más allá. Señala que si su presencia resultara necesaria para practicar algún acto procesal, será conducido compulsivamente. No ese es el caso. También se le hará comparecer cuando se produjera la ampliación de la acusación. La incomparecencia del citado acusado no perjudicará a los demás acusados presentes. En este caso, no solo está siendo procesado el señor Castillo, están siendo procesados 4 encausados más que tienen el derecho a la prosecución del juicio en el marco del debido proceso. En ese sentido, también respalda nuestra posición lo que ha señalado la casación que ha invocado el señor procurador, la número 3782-2023 de la Sala Permanente de la Corte Suprema, que concretamente señala que incluso si el procesado guarda silencio, no está obligado a concurrir a las demás sesiones de audiencia y será representado por su abogado. En ese sentido, por los argumentos expuestos y también de las actas, y conforme lo conocen todos, desde el inicio del juicio se dieron a conocer todas las pautas y reglas que iban a regir este proceso. Fue lo primero que se hizo. Y en el inciso 10 se indicó, las partes deben observar lo dispuesto en relación a la concurrencia. Ante dicho incumplimiento se efectuarán los apercibimientos decretados. En caso de inasistencia de acusados, de declarar los contumaces, en caso de inasistencia de abogados, siendo una audiencia de carácter inaplazable, de ser reemplazados por la defensa pública. Son 5 acusados más 1 por movilidad de transferencia. Bien. En el caso, son 5 acusados adicionales más una persona que es tercero legitimado por una nulidad de transferencia. En ese sentido, este tribunal resuelve declarar infundada la reposición planteada por la defensa y reiteramos la disposición de continuar el juicio con la presencia del señor abogado defensor.